Saludos a todos ustedes de parte de mi esposa y su servidor. Siempre venimos a ustedes con el deseo de que se encuentren en la mejor salud, que sus relaciones estén fortalecidas, que sus vidas continúen adelante en Cristo Jesús. Nosotros hemos recibido el Evangelio a través de Imperio. Imperio es lo que formó el Evangelio para enviarlo por todo alrededor del mundo, el mundo antiguo, el mar Mediterráneo, porque era el Imperio Romano el que tomó el Evangelio de Jesucristo, Jesús el Cristo, el ungido. Y nosotros hemos estado examinando los textos que se han descubierto últimamente en 1945 en Nagamari, al norte de Egipto, y en las cavernas del Qumran, el Mar Muerto, acerca de textos como los libros de Isaías, el libro de la Torá, el Pentateuco, en fin. Pero en esta ocasión nosotros vamos a enviar la segunda parte de la conclusión del Evangelio de la Verdad. Es un evangelio gnóstico profundamente espiritual, y si lo digieren ustedes detenidamente y con calma, vendrá a edificar y a estimular su vida espiritual. Y ya lo tienen todos ustedes. Este es actualmente el octavo video, que es la segunda parte de la conclusión del Evangelio de la Verdad. El Evangelio de la Verdad declara ser un gozo para aquellos que han recibido la gracia del Padre de la verdad. El Padre de la verdad, quien engendra la verdad, en el Evangelio de Juan es palabra, logos. Declara ser un gozo para aquellos que han recibido la gracia de este Dios eterno, el Padre de la verdad, para que puedan conocerle. Eso es exactamente lo que el Evangelio de Juan nos habla desde el primer capítulo. In archein hologos, kai hologos, prostanteon, kai theos in hologos. Eso es griego. El principio era el verbo, la palabra. Eso fue exactamente en el capítulo 1 de Génesis, cómo conecta este evangelio hacia la creación. Génesis, donde Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Y en el primer día de la semana, que es todo lo que Dios creó, para separar la luz de las tinieblas. Esto es muy significativo. En una ocasión se podrá escudriñar todo esto con más tranquilidad. Pero el Evangelio de la Verdad es lo que declara un gozo, porque estar en la presencia de Dios y conocerle es gozo. Esas, todas las emociones que Dios crea que vienen y son absorbidas y son digeridas por nuestra alma. Nuestra alma, en el griego es psique, donde viene la palabra psicología, pensamientos, emociones, voluntad. Y en el hebreo es nefesh, que es un ser viviente. Y Juan capítulo 1, versículo 14 es lo que nos indica. Ellos apreciaron la palabra que habitó entre ellos, engendrada en la vida de Jesús de Nazaret, el Cristo. En inglés, Christos quiere decir ungido, lleno de gracia y verdad. Ahora este es el Evangelio de verdad. Y el Evangelio de la Verdad es un texto gnóstico que se vino a impactar el cristianismo de una manera tremenda en el siglo II, pero que ya se había compuesto hacia la mitad del primer siglo, junto con las cartas del apóstol Pablo. Muchos creen que se originó por el apóstol Pablo. Ustedes verán algunas de sus cartas, como lo es Segunda de Corintios, donde dice, conozco a un ser humano, a un hombre, a un ser humano, si en el cuerpo fuera el cuerpo, que fue llevado hasta el tercer siglo, que se le permitió ver cosas que no puede comunicar con el lenguaje que nosotros usamos aquí en la tierra. Pero esto es un conocimiento gnóstico, una revelación, una intuición, pero el ser humano tiene en su interior
la chispa de la divinidad, somos espíritu, alma, cuerpo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Espíritu, alma, cuerpo. Es como el orden en el que Dios nos ha formado, espíritu, alma, cuerpo. Pero nosotros empezamos al revés, desde el nacimiento. Cuerpo, alma y espíritu. Primero empezamos a ver, a entender, usamos los 5 sentidos, eso es lo que define nuestro cuerpo, y luego después nos mandan a la escuela para aprender a relacionarnos con nuestro contexto social, cultural y religioso. Y de esta manera nos desarrollamos y adoptamos un ego, creamos un ego de nuestra persona. Ahora, el Evangelio de la Verdad, siendo un texto temprano del siglo, casi la segunda mitad del siglo primero, y manifestado e impactando tremendamente el cristianismo desde el siglo segundo, describe la salvación como la obtención, la realización de que uno como creado a la imagen y semejanza de Dios tiene la habilidad de procesar gnosis, este conocimiento espiritual, gnosis del Padre, incognoscible, que no puede ser conocido menos que Dios sea revelado. Ahora, vuelvo a repetir para que no haya confusiones. En el principio del Torah, en Génesis, Dios es femenino, Ruach es femenino. Pero cuando hablamos de Ruach Elohim, agregamos Elohim, que es una multiplicidad de manifestaciones de Dios, pero en el sentido masculino, entonces tenemos ahí femenino masculino. Como nosotros, como seres humanos, reflejamos a la imagen y semejanza de Dios, fuimos también creados con hormonas masculinas, femeninas, pero en el orden de Dios, que eso es lo más saludable para toda la creación, es lo que buscamos. Buscamos la sabiduría. Sabiduría nos da entendimiento, nos da la intuición profunda del discernimiento espiritual de las cosas. Y por esta razón, el Evangelio de la Verdad declara, pues, que el recibir esa revelación, todos queremos entender, porque Dios nos hizo como seres que tenemos las capacidades para hacerlo y sobre todo para discernir las cosas del Espíritu, porque en nosotros está la chispa de la divinidad, somos Espíritu, pues, y el Padre incognoscible, o sea, irreconocible, menos que se revele a nosotros, en lugar de simplemente la salvación, la redención del ser humano, es entrar en esa relación íntima, gnosco de gnosis, de aprobación con Dios, donde Dios revela esa relación con Jesús de Nazaret, el ungido, en en el tiempo en el que él vino y se acercó allá en el río Jordán, en su bautismo por Juan, como en el tiempo en el que se reveló en el monte de transfiguración, si ustedes recuerdan el evangelio canónicos que nosotros tenemos. Pero por esta razón el Evangelio, la verdad, no es un artefacto histórico destinado a acumular polvo en bibliotecas de eruditos. Es un mapa vivo, una guía para disipar la niebla interior y recordar el origen divino que todos nosotros llevamos en lo más profundo de nuestro interior, que es la imagen y semejanza de Dios. Esto es naturalmente lo que en algunas partes de la Escritura, como lo es Pablo y como lo es los evangelios, tanto los evangelios canónicos, evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y el evangelio de Juan. Todo esto nos revela y todo completo sería una fuente de información tremenda que viene a despertar el espíritu en nuestro interior, porque es la palabra viva de Dios. Y por lo tanto es un mapa vivo, una guía para disipar la niebla interior, porque esto es lo que el Evangelio de la Verdad dice, que el ser humano, al extender su mano y tomar de lo que Dios le había indicado no hacer en el tiempo
de allá del huerto, allá al principio en Génesis, cayó en una amnesia profundamente de olvido, amnesia del alma. Y eso es. Y regresar es prácticamente, está envuelto todo el mensaje bíblico en esto. Y esta sección digamos, del Evangelio de la Verdad que nosotros estamos ahora estudiando hacia la conclusión, traduce las intuiciones metafísicas del Evangelio en prácticas espirituales modernas y prácticas que se pueden utilizar para despertar el alma, despertar porque es como la palabra viva entra, penetra, dice la escritura en Hebreos, y, y divide las cosas del alma y del espíritu. Las cosas del alma son las cosas del ser humano. Las cosas del espíritu vienen de la revelación de Dios, gnosis, el conocimiento, intuición, conocimiento interior. Pues para los gnósticos, la verdad nunca fue algo en lo que se creía, no es una creencia, sino algo que se recordaba, porque ya uno es hijos e hijas de Dios y lo que Dios ha hecho permanece, es eterno, permanece. Pero caímos en una amnesia, en un olvido por completo. Esto es lo que la palabra nos continúa recordando. Y ahí en Deuteronomio, en tiempos del pacto de Dios con el pueblo de Israel, les dice, porque la palabra que ha sido revelada por Dios mismo está en el corazón del ser humano, porque el ser humano tiene la chispa de la divinidad y la puede recordar. Y naturalmente es eterna, como lo dice Salmo 119, y esa es la plegaria de Jesús de Nazaret de Cristo. Señor, santifícalos, apártalos para vivir la vida que tú deseas en plenitud de una balanza saludable. Ahora, exploremos cómo es esto de procesar todas estas gnosis, todo este entendimiento, digamos. Y lo primero que podríamos decir es, como está en la pantalla, que hay que primero reconocer el hecho mientras no lo reconozcamos. No podemos discernir tanto esto claramente, reconocer la niebla en el alma. La neblina que ocultó todo, digamos, es como una amnesia del alma. Reconocer la niebla es la práctica del discernimiento interior. O sea, esto, vuelvo a enfatizar, es algo interno, algo profundo, interior en el ser humano. El primer paso en el camino del Evangelio de la Verdad es tomar conciencia de la niebla del olvido en uno. Y todos reconocemos que desde que hemos nacido, nacimos en ignorancia por completa y también en una inocencia, pero se nos tiene que enseñarlo todo y desafortunadamente tenemos que depender mucho de nuestro cuerpo físico, los 5 sentidos para escuchar, ver, entender. Y por lo tanto, el primer paso del camino del Evangelio de la Verdad es tomar conciencia de la niebla del olvido. Hoy en día esta niebla se manifiesta como patrones emocionales repetitivos, ansiedad sin causa clara. Muchas personas viven en una cierta ansiedad e inquietud porque siempre están continuamente buscando, porque no han encontrado significado profundo en lo que hacen, en lo que sueñan, en lo que desean. Distracciones compulsivas. Ustedes saben que una de las cosas más comunes en nuestros días es que todos están distraídos porque hay una tremenda fuente de información a través de la técnica electrónica. Y muchas veces uno se autosabotaje, uno mismo se distrae y existe tal cosa como el autosabotaje inconsciente.
deseos superficiales que sustituyen a los anhelos auténticos. Eso es. Si nosotros nos ponemos a pensar, como dice el dicho, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿Cómo nos arrastran las influencias de nuestro medio ambiente? Y muchas veces uh, dejamos pasar lo auténtico, ¿sí? Deseos superficiales sustituyen a los anhelos auténticos de lo profundo del ser humano. Una sensación de malestar incluso cuando las cosas van bien. Esa es una inquietud, una ansiedad. Ansiedad sin causa clara, una sensación de malestar. Inquietud cuando las cosas van bien, pero algo nos indica que necesitamos más que eso. El Evangelio enseña a no luchar contra estos síntomas. Y esto es muy clave. Y esas son guías que el Evangelio, la verdad, nos enseña. Solo reconocerlo. Hay que solo reconocerlos. La prueba está en esta práctica reciente. Momentos de discernimiento que uno puede llevar en su ejercicio espiritual y solamente le duran 2 minutos. Siempre que uno se sienta alterado, alterada, confundido, confundida, o desconectado o desconectada, entonces siéntate quieto, siéntate quieta y respira profundamente. Esto es exactamente lo que la Escritura nos dice. Está quietos, conoced que soy Dios. Nada de esto, en esencia, al reconocer la niebla que estamos en ese principio, sabemos que muchas de estas deseos, anhelos, sensaciones, emociones, son síntomas, pero tenemos que reconocerlos. Y por lo tanto, lo primero es estar quieto. Estar quietos y conocer que Dios es. Hay que ponerle nombre a la sensación sin juzgarla, fíjense bien, sin hacer juicios. Di interiormente, di en ti interiormente, esto es olvido, no es la verdad. Todas estas cosas que vienen continuamente como un tornado en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro interior. No es la verdad, es solo olvido. Al ponerle nombre a la niebla, te sitúas fuera de ella. No la adoptas como algo tuyo, sino que es un asunto que no necesariamente tienes que adoptar. Este sencillo acto debilita el poder de la niebla, de toda esa distracción. Recordar la fuente reclama el nombre del Padre. Y el nombre del Padre, en esencia, el Evangelio no es una palabra, es un estado de conciencia. Conciencia, cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de nuestra alma, estamos hablando de cómo el espíritu conecta con el alma y nos hace, es un despertar espiritual, es el recuerdo del origen divino. Puedes activar este estado mediante una sencilla práctica meditativa. La meditación, el ejercicio de la meditación es muy saludable. Lo que Jesús siempre hacía en los evangelios canónicos nos dice que siempre se retiraba a reflexionar y a protestar, estar centrado a lo que Dios le había enviado. Aplica este ejercicio de recuperación de partes fragmentadas de uno mismo. Siempre que sientas vergüenza, remordimiento o un conflicto interno. Eso no es para lo que Dios te creó. Visualiza la emoción como un fragmento de tu alma que habías olvidado, por ejemplo. Trátala no como un enemigo, sino como a un niño perdido, a algo inocente que está perdido y no encuentra conexión. Di interiormente, en lo profundo de ti, me perteneces y te doy la bienvenida de nuevo. El ser humano está prácticamente viéndose como lo dice Santiago, lo dice las cartas de Primera de Corintios, viéndose como en un espejo que está roto, que está fragmentado y no puede naturalmente entenderse plenamente, pero al reconocer la verdad, por eso es el Evangelio la verdad, de lo que esto es, te sitúa fuera de estos conflictos. Perteneces,
tú puedes decir claramente, interiormente, me perteneces y te doy la bienvenida de nuevo para recoger aquellas partes que están desbalagadas de uno mismo. Esta práctica reduce el autojuicio, sana viejas heridas emocionales y alienta tu yo, tu persona, consciente con el inconsciente y restaura la unidad interna. El consciente con el inconsciente encuentran la unidad. Es el llamado del Evangelio de la verdad a reunir los miembros dispersos en el olvido, en la fragmentación que el ser humano sufre desde la experiencia del huerto. Reencuadra el error, transforma el sufrimiento en comprensión. Nosotros sabemos que en, en la, en la visión de este evangelio, el error del error es revolucionaria. Por ejemplo, no lo considera pecado. El error no, porque esa es la palabra naturalmente del griego en esencia. Amartía del griego es pecado, es error. Y en el Evangelio de la verdad, el pecado no es algo defectuoso de uno, no lo considera pecado en esencia, sino un malentendido, falta de entendimiento, falta de un despertar de una conciencia plena de lo que es la verdad. No maldad, sino falta de alineación espiritual en todo, con la armonía que emana de lo profundo del ser de Dios. Esto significa que el sufrimiento no es un castigo, el temor no es un defecto y la confusión no es un fracaso. Puedes escribirlo y recordarlo siempre, porque esto va a ayudar en tus reflexiones y en tu movimiento hacia adelante en Cristo Jesús. Las ilusiones no son pecados, lo que uno anhela, sino invitaciones a recordar. Muchas veces uno se imagina ciertas cosas, pero por eso mismo hay que leer el texto de Hebreos, creo que es el capítulo 4 o el capítulo 5, Hebreos. Para ser más exacto, lo podría yo decir, es el capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Están dos partes nuestras, alma, espíritu y naturalmente distingue las cosas y crea entendimiento. Y hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, o sea, lo más profundo de nuestro ser, y los tuétanos, que es hasta el mero parte interna más íntima de los huesos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Muchas veces nos confundimos y adoptamos algún concepto o idea que no necesariamente viene del Espíritu de Dios. Por lo tanto, prueba este método: transformar el error en revelación. Transforma el error en lo que tradicionalmente muchos le dicen pecado, que el Evangelio de la verdad no reconoce como pecado, sino es falta de entendimiento de las cosas espirituales. Toma una dificultad recurrente, por ejemplo, ya sea ansiedad, celos, inseguridad o procrastinación. Uno deja las cosas para mañana, en fin, y ponla por escrito. Luego pregúntate a ti mismo, a ti misma, ¿qué creencia falsa me está mostrando esto? Dios no te va a dejar solo en este proceso. ¿Qué verdad he olvidado de parte de mi Creador? Cada lucha se convierte en una maestra, en un medio de enseñanza. Cada temor se convierte en un portal y cada defecto en una señal que apunta hacia la verdad oculta que está detrás de todo eso. Esta transformación
viene a cambiar tu vida interior. Deja de ser un campo de batalla para convertirse en un aula de aprendizaje, de entendimiento. Y esa es la manera en la que el Espíritu de Dios nos lleva adelante. Vivir como quien revela, encarnar el papel de Cristo. Cristo vino y nos reveló el camino a Dios. El Evangelio de la verdad nos presenta la salvación como algo que se recibe, sino como algo que se encarna. No como algo que se recibe, perdón, sino como algo que se encarna. Es lo mismo. En Arcane Logos, el verbo se hizo carne en la vida de Jesús de Nazaret. La palabra, el mensaje, la sabiduría en esencia. Y esto es exactamente lo mismo que ha de tomar lugar en nosotros, los seres humanos. ¿Sí? Lo dice el apóstol Pablo. Nuestras cartas, en realidad, la palabra está escrita en vuestros corazones y es leída por todos los seres humanos, porque se manifiesta en la vida de uno. La carta es expedida no por nosotros, sino no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Lo que Jeremías lo habla también. Te conviertes en un lugar de descanso para los demás y en un portador del recuerdo de la esencia que quienes somos en realidad, que todos hemos olvidado desde el nacimiento. Para vivir esto, practica la presencia radiante. Mantén una intención a lo largo del día. Recuérdate a ti mismo, a ti misma, que mi presencia recuerde a los demás aquello que han olvidado, porque somos creación de Dios. Esto no requiere predicar, no requiere enseñar ni explicar. Es una actitud interior, una presencia silenciosa, luminosa. Esta práctica calma a quienes te rodean y profundiza tu intuición espiritual, aumenta las sincronicidades y te alinea con el camino del Evangelio marcado por la compasión y la iluminación. O sea, radiante luz, es lo que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Al encarnar esta presencia te conviertes en un evangelio vivo. Ahí está la encarnación de la palabra en uno, en alguien que revela la verdad a través del propio ser de uno. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado. La alegría del retorno. Celebrar los pequeños despertares, porque es no es un evento de una sola vez. Uno despierta cada vez más, como dice el Evangelio. Vamos de gloria en Cristo Jesús. Es el mismo lenguaje. El gozo del reconocimiento. El Evangelio de la verdad enfatiza este gozo del reconocimiento, el gozo del encuentro, el gozo de la liberación de las ilusiones. Como seres humanos hemos vivido en ilusiones, en imaginaciones, en lo que se nos ha enseñado, instruido y guiado intelectualmente y lo hemos digerido. Para poner esto en práctica hay que celebrar los momentos más pequeños de claridad, de la verdad, cuando uno verdaderamente sabe que esto viene y fortalece nuestra conciencia y toma de conciencia sobre tus patrones. Toma conciencia sobre ellos, una incesante de paz inesperada, un momento en el que de repente sientes como el espíritu que te está abrazando. Es una paz inesperada, una intuición reveladora o una conciencia significativa que tiene mucho significado. Y eso es exactamente lo que, vuelvo a repetir, el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 12, nos exhorta. Estas son señales de que la niebla está disipándose. Al honrarlas, al honrar estos momentos, estas experiencias que uno recibe a través de su jornada hacia el corazón de Dios, anclas la verdad más profundamente en tu vida. Anclamos y aseguramos más sólidamente nuestra vida espiritual. Existe un diario y sencillo
un ritual diario y sencillo, pero no es un ritual de religión sin significado, sino que combina todos los elementos claves. Por ejemplo, respira, reconoce la niebla, vamos a repasar lo que acabamos de decir, visualiza una luz, una luz radiante sobre tu cabeza que es Dios poniendo su atención en ti. Ayer estaba yo en una tienda aquí y una joven se acerca, me hace una pregunta, empezamos a hablar y una cosa lleva a la otra y hablamos de Dios estando presente. Y yo pude discernir claramente, al verla, yo podría discernir que su corazón estaba anhelante, estaba deseoso de encontrar la esencia de la verdad, de lo que es un creador de amor y misericordia, de comprensión y fortaleza. Y yo le digo, Dios tiene sus ojos en ti, le dije. Y puedo ver, en el espíritu puedo ver su luz rodeándote, una luz suave que viene de lo alto hacia tu vida y te sigue. Y repite todo en todo tiempo, repite siempre. Vengo de la fuente de la esencia de vida, vengo del mismo creador de todo lo que me rodea, vengo de el corazón de Dios. Integra, da la bienvenida a casa a fragmentos olvidados de ti, porque va a venir ocasiones en las que lo vas a poder ir distinguiendo. No tienes que ir a tomar un libro que te va a hablar de esto. En tu interior se encuentran esas habilidades y esas inquietudes que te hablan de, ¿cómo se llama? De como un estímulo de la energía que te lleva hacia adelante. Irradia, envía una bendición silenciosa a alguien que cruce por tu mente en cualquier momento. Reflexiona y envía esas bendiciones a los demás. Este micro ritual o micro ritual reconfigura tu conciencia hacia el conocimiento, pero el conocimiento gnosis del espíritu. Una última invitación. El Evangelio de la verdad es un texto vivo. Recuerda siempre eso si te relacionas con este texto a diario, aunque sea brevemente, comenzará a transformar la arquitectura de tu mundo interior. A poner en orden como el texto de la creación que estaba en desorden y que Dios vino a poner en orden las cosas. No se trata de creer en ideas nuevas, ¿ok? Recuerda eso. No se trata de creer en nuevas ideas, sino de recordar las antiguas en las que tu ser se había formado desde el principio que Dios te creó. Es un camino en el que tu vida deja de ser una historia de sufrimiento y se convierte en una jornada de retorno hacia la esencia, hacia Dios mismo. Capítulo 1 de Juan, versículo 18. El Evangelio de la verdad no es el tipo de texto que simplemente se lee. Es un texto que más bien te lee a ti, escudriña tu vida, tus luchas, tus dudas más íntimas y habla a esa parte ancestral de tu ser, muy profundamente, internamente, que ha guardado en silencio y desea y anhela ser reconocido. Su mensaje no es explosivo, sino suave, tranquilo, así como Dios se revela a Elías, allá cuando sale corriendo de haber retado a Jezabel. Su mensaje no es explosivo, sino suave, como una mano posada sobre el hombro de un viajero extraviado. Como un susurro que te recuerda que nunca estuviste destinado a perderte. Para los gnósticos, la historia humana no era un relato de culpa y castigo o condenación, sino la tragedia del olvido
y la belleza del recuerdo. Eso es un proceso. El alma no cayó por ser malvada, por ser uh, algo que Dios desecha, sino porque se adentró en un mundo incapaz de reflejar su verdadero resplandor. Pero Dios reclama a su creación, y eso es lo que el apóstol Pablo nos recuerda nuevamente ahora en Cristo Jesús. Lo que revela el Evangelio, la verdad, es revolucionario en su sencillez. Todo sufrimiento nace del olvido y toda sensación, déjeme volver a repetirlo, todo sufrimiento nace del olvido y toda sanidad o sanación nace del recuerdo. El mundo no es un enemigo, el cuerpo no es una prisión, el cosmos o el universo no es un error de Dios. La niebla parece interminable solo porque has olvidado el sol que está detrás de ella o arriba de ella. El Evangelio enseña que Cristo no vino a juzgar, sino a iluminar, a guiar por la palabra al origen de las almas. Por lo tanto, a Dios mismo. Vino a revelar el nombre, vean ustedes en su oración en el capítulo 17 de Juan, el recuerdo y el origen oculto en lo más profundo del ser de cada ser humano. Él vino a recoger los fragmentos dispersos de tu espejo interior y a restaurar tu plenitud. Y así, de esa misma manera, la jornada a la que te invita el texto del Evangelio de la Verdad no es hacia el exterior, sino hacia el interior. Esa es la manera en la que nosotros empezamos a vivir desde pequeños, hacia el exterior. Y por lo tanto es muy fácil ser guiados a depender de alguien que nos va a guiar a la verdad, o que, en fin. Pero en realidad, hacia las cámaras del corazón donde aún resplandece la chispa de la plenitud, pleroma en griego, hacia el silencio donde se recuerda el nombre del Padre, ¿okay? Mediante la palabra, la chispa del pleroma, hacia el silencio se recuerda el nombre del Padre, no mediante palabras, sino mediante el reconocimiento que esto es un fruto de recibir la revelación de Dios, la gnosis, la palabra, fruto de la palabra encarnada en uno, que es el proceso en el que el Evangelio viene a convertirse uno mismo. Eso es lo que en esencia nos dice Efesios, y hacia la claridad donde el error se disuelve, como la niebla bajo la luz del sol, como a veces lo testiguamos nosotros en nuestros días. El Evangelio de la verdad no te pide que creas, te pide que despiertes a la verdad. El anhelo que sientes no es debilidad, entendamos, entendimiento es poder, es en esencia un movimiento hacia adelante en nuestra vida. El anhelo que sientes, por lo tanto, no es debilidad, sino el despertar de la memoria profunda en nuestro ser. La inquietud que llevas dentro no es un vacío, sino el eco de la plenitud olvidada en ti mismo. Y por lo tanto, las preguntas que te acechan no son signos de confusión, jamás, sino los primeros pasos en el camino de regreso al corazón de Dios. Por eso este evangelio sigue siendo importante, porque el corazón humano muy seguido sigue olvidando. Y esto es necesario que lo continuemos recordando.
que nos estimulemos nuestro ser interior hacia lo que Dios nos está hablando. Y por lo tanto, cada instante de claridad, cada revelación, cada momento en la jornada, cada destello de intuición es un pequeño regreso al hogar, una chispa de gnosis que ilumina la oscuridad. Y ahora, al final de este viaje, el texto del Evangelio de la Verdad deja una última verdad luminosa para ti. Nunca estás perdido. Simplemente olvidaste dónde mirar, dónde buscar, dónde verdaderamente está tu origen. Cada vez que eliges la conciencia de la luz, de la palabra, en lugar de al piloto automático en la que muchas veces el ser humano, vive, un piloto automático de una emoción, un impulso, un instinto, la curiosidad frente al temor, la verdad frente a la ilusión. Caminas de regreso a la fuente, que es Dios mismo. Estás reuniendo tus fragmentos dispersos, recordando el nombre, en esencia, el nombre de vida y de Dios mismo. Y por lo tanto, el nombre que está escrito en tu interior, que Dios reclama, como tú siendo parte de su creación. Que clama, como dice el apóstol Pablo, se nos ha dado el Espíritu de Dios en Cristo Jesús, que clama Abba Padre. Esa es la voz de un infante, como decir papi, despertando paso a paso, a medida que continúas tu viaje, o tu jornada, digamos, más bien, tu jornada de regreso. Recuerda siempre, nunca olvidemos esto, el despertar no es un momento, es un movimiento continuo, un lento despliegue de luz, un recordar que se fortalece cada vez que eliges ver con claridad, que eliges esencia a lo que parece, a la apariencia, esencia que es la verdad, porque Dios te ha creado para eso. Pero regresaremos naturalmente y continuaremos hablando de esto. Tengo otras cosas que quisiera compartir con ustedes en cuanto al texto bíblico que ustedes tienen en su escritura. Los textos canónicos. Puse en el video pasado, creo, puse la dirección del texto gnóstico, que esto es lo que verdaderamente promueve. Pero hay muchos otros más. Podemos ir viendo detenidamente el Evangelio de Tomás y su significado. Ahora, bendiciones, paz, descanso en Cristo a todos ustedes y estaremos pronto y brevemente teniendo esta comunión, aunque sea por medio de estos videos. Que Dios les bendiga siempre. Amén.